Vea Canal, formando opinión. El siguiente programa es ajeno a Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias por seguir en sintonía de Vea Canal. Hoy es jueves 21 de junio del año 2018. Mi nombre es Rubén Mazariegos y hoy tengo el alto honor de compartir coyuntura nacional con una de las personas que admiro mucho, respeto mucho, valoro mucho, y es el doctor José Luis González Dubón. Gracias, Rubén, buenos días. Un honor estar contigo en este panel, Rubén. El honor de es mío. aprender de tu conocimiento y esta cátedra magistral que el día de hoy tú tendrás a bien a darle al pueblo de Guatemala del qué hacer del temas judiciales, del sector justicia, que para nadie es un secreto, que muchos están en trapos de cucaracha y que hemos, en lugar de haber ido avanzando en los procesos judiciales, hemos venido en un retroceso, retorciendo la ley por situaciones que ustedes ya conocen, por intereses y resoluciones espurias que en lugar de fortalecer al sector justicia lo han venido a debilitar. Da tristeza decirlo de cómo estarán viéndonos en el extranjero, que Guatemala, nuestros juzgadores no son respetuosos del imperio de la ley, ni mucho menos de la sana crítica razonada que deberían de aplicarle en los diferentes casos. Doctor, bienvenido, bienvenido a tu casa. Recibe un saludo de parte de todo el equipo de Vea Canal, de nuestra directora general Karina González de Rodman y de Otto Rodman, y que tienen una admiración hacia tu persona por el tiempo que le dedicas al pueblo de Guatemala con tus cátedras magistrales en el tema del sector justicia. Ustedes se recordarán que semanas atrás en las judicaturas que se han estado llevando a cabo varios temas de litigio, están los temas de los veteranos militares retirados, ya en retiro, y que fueron juzgados, sentenciados sin haber respetado el orden jurídico de Guatemala y sentenciados a 52 y hasta 35 años de prisión. ¿Qué te merece a ti esa sentencia en contra de los veteranos militares, doctor? Gracias, Rubén. Buenos días para todos los televidentes. Este programa se ha transformado en una manera de hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala las regulaciones legales acerca de las diferentes situaciones que nos está tocando vivir. Hemos dicho varias veces que la única manera que ha encontrado la civilización para poder convivir en paz es el respeto al derecho, el respeto a la ley. Cuando no se respeta el derecho, cuando no se respeta la ley, entonces se vive en una situación de hecho, en una situación en que las autoridades de manera arbitraria definen lo que es y lo que no es legal, que es lo que desafortunadamente ha estado pasando en Guatemala. Entonces, yo creo que este programa es un esfuerzo por regresar al mundo civilizado, al mundo del derecho, porque de lo contrario nos estamos precipitando en un abismo que únicamente nos llevará a la destrucción. Si no respetamos la ley, si no respetamos el derecho, nos destruimos. Hasta hoy no hay otro método más eficiente de convivencia pacífica para los seres humanos que el respeto a las leyes. Pues regresando a este tema de la sentencia que se dictó contra los veteranos militares, es curioso que cuando tú ves los medios de comunicación, particularmente los escritos y televisivos de esos medios escritos, todos hablan de que esa sentencia es una sentencia histórica y que es una sentencia ejemplar. Y esos no se equivocan. No, para claro nada. Que va a ser histórica, pero porque retorcieron la ley. Efectivamente, yo creo que esto sí va a ser historia porque difícilmente hay una sentencia que contenga
mayores violaciones de forma y de fondo al Código Penal, al Código Procesal Penal, pero particularmente a la Constitución Política de la República. Es decir, es una asistencia manifiestamente violatoria de los derechos humanos de los procesados. Ahí no hubo debido proceso. En realidad tampoco, ni siquiera hay prueba para sostener la condena, porque se le está dando pleno valor probatorio a la declaración de la ofendida y su familia. Eso querría decir en otras circunstancias que yo puedo acusar a alguien y que solo con mi acusación se le puede condenar, que la declaración de los acusadores es suficiente para condenar a alguien, lo cual niega totalmente el derecho de defensa. Pero esos vicios, digamos, de la valoración de la prueba, que no hay valoración de la prueba, es decir, la sana crítica razonada no se ejerció en el análisis de cada uno de los elementos probatorios que se aportaron al proceso. Simplemente se afirmó de manera arbitraria por el juez que eso era suficiente por sí mismo para darle valor y con base en eso condenó. Qué barbaridad. Esos son vicios de forma que yo espero que se hayan hecho valer en las apelaciones especiales que los procesados, asumo, deben haber Que tienen el derecho, presentado. les asiste el derecho. Supongo que, sé que algunos ya los presentaron, sé que el coronel Gordillo ya había presentado su apelación especial, sé que también el coronel Saldaña había presentado la propia, y supongo que, creo que ayer se vencía el plazo para los 10 días hábiles para interponer la apelación especial. ¿Esos 10 días hábiles, doctor Dubón, son corridos o son Corrido. calendario? No, son hábiles, son solo de lunes a viernes y no hay feriados en medio. Los plazos incluyen sábados y domingos cuando no son plazos puramente procesales, sino para realizar alguna actividad específica. ¿Correcto? Pero en este tipo, para los recursos, particularmente para la apelación especial, no corre el sábado, el domingo, ni los días festivos. Me gustaría que el día de hoy, aunque ya lo hicimos brevemente con anterioridad, analizáramos los delitos por los cuales fueron condenados los veteranos militares. Agradecería que proyectemos la primera hoja de la sentencia en donde aparecen estos datos. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Grupo C, el 23 de mayo de 2018. Y los últimos notificados lo fueron el miércoles hace 2 semanas. De tal manera que los 10 días hábiles estaban cumpliendo el día de ayer. Vemos arriba de esta primera hoja de la sentencia está la identificación del tribunal que la dictó y el número de causa. Los procesados aquí fueron el coronel Hugo Ramiro Saldaña Rojas, el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Manuel Antonio Callejas y Manuel Benedicto Lucas García. Los delitos por los que se les procesó, algunos de ellos no por los 3 delitos, sino por 2 de ellos, pero son en primer lugar, como dice un poquito más arriba, donde están esos números a la izquierda que contienen el artículo donde están los delitos. El primero es el delito contra los deberes de humanidad, el segundo, el delito de desaparición forzada, y el tercero, el delito de violación con agravación de la pena. Realmente no hay violación con agravación de la pena, hay violación y hay agravantes de la violación, pero no un delito de violación con agravación de la pena. Si es que se comprobara, si es que se comprobara.
independientemente del análisis que vamos a hacer, como ya lo dijimos, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia que permita concluir que los sindicados cometieron estos delitos. Pero mi propósito el día de hoy es demostrar que hay vicios de fondo en la sentencia que espero hayan sido impugnados, porque es imposible que se pueda sindicar legalmente a estas personas de la comisión de esos delitos, por lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a seguir el orden que tiene esta primera hoja de la sentencia, analizando primero los delitos contra los deberes de humanidad que están en el artículo 378 del Código Penal, que agradecería que proyectáramos. Este artículo 378 es inaplicable a los sindicados por una sencilla razón, y es que este es un delito que solo se puede cometer cuando hay una guerra formal entre dos estados o entre dos países, entre dos naciones. Entre dos naciones, precisamente, y solo es aplicable a personas que hayan sido heridos en acciones durante las operaciones bélicas. Si leemos este delito, dice, artículo 378, delito contra los deberes de humanidad, que es el primer delito que se les indica a ellos. Correcto. En la sentencia. Eso es el primer delito. Quiere decir que si Guatemala hubiese estado en un conflicto entre El Salvador o Honduras, ahí sí aplicara el 378. Pero en Guatemala, yo era muy joven, pero la historia nos ha demostrado que aquí no hubo guerra, sino que hubo un conflicto interno. Así dice la palabra, conflicto interno. Mira, por eso se le llamó la delincuencia subversiva, porque lo que hubo fue una subversión, un delito de rebelión. Inicialmente se rebelaron contra el orden jurídico establecido para derrocar al gobierno, con el propósito de imponer lo que se llama en marxismo dictadura del proletariado. Después fueron variando ellos su discurso y diciendo que lo hacían por la lucha por los pobres y por otras razones, pero y también del delito de rebelión y de sedición pasaron a recorrerse el Código Penal cometiendo todo tipo de acciones criminales, asesinatos, secuestros, extorsiones, acciones terroristas. Pero el movimiento nunca fue una guerra, porque fue simplemente un movimiento subversivo dentro del Estado. Y para regresar al delito, dice, delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas. La señora Tyson y su hijo, Molina Tyson y su hijo, no fueron soldados que estuvieran peleando, no existía guerra alguna, no fueron, de acuerdo con los hechos, capturados durante una acción bélica. Y el otro supuesto que tiene ese delito dice, o que cometiere cualquier otro acto inhumano contra la población civil o contra hospitales o lugares destinados a heridos. La población civil son todos los que no están participando en las acciones bélicas, los particulares que no tienen ni ton ni son. El tercer bando, por decirte, para que nos entiendan. No pertenecen al ejército de ninguno de los dos países, y entonces se comete un ataque contra la población, se le bombardea, se le lanzan armas químicas. Todo eso constituye el delito de violación a deberes de humanidad. Entonces, es imposible que se pueda condenar a estos sindicados por este delito. No había guerra, no hubo los agraviados, los ofendidos, no estaban participando en operaciones bélicas, no se bombardeó la población civil en donde ellos hubieran resultado perjudicados,
no estaban en hospitales o lugares destinados a los heridos. Es imposible que se haya podido cometer ese delito con los hechos que originaron el proceso. Es decir, no hay una conexión lógica, no hay relación de causalidad entre la tipificación del delito y las acciones que pudieron haber cometido estos, pero que nunca se probaron. Quiere decir que los presupuestos no enmarcan en nuestras leyes tutelares de Guatemala. En Guatemala no hubo guerra. No hubo guerra, ni las supuestas víctimas aquí fueron heridos durante una acción bélica. Porque el artículo dice: quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra heridos durante acciones bélicas. O sea, que los sindicados tienen que haber sido heridos en una acción bélica. Entonces, no es posible condenar a estos militares por este delito, sencillamente porque los hechos no encajan, no se dan los presupuestos dentro de la descripción del tipo delictivo. Correcto. Entonces, es un poco difícil creer que un tribunal de sentencia haya podido condenar por este delito, cuyos elementos de ninguna manera se tipifican con las acciones de los sindicados. Quiere decir que acá la observancia de la ley en el Código Procesal Penal, que es el que tienes en la mano, es penal. El penal, Código Procesal Penal. No, penal, solo penal. Solo penal. Solo Código penal. penal establece que el 378 determina cuáles son los presupuestos para sentenciar a alguien exactamente de esa naturaleza. Y que no se dan. No se dan. No se dan. No se dan. Este es un vicio de fondo en la sentencia. Y gravísimo. Susceptible de haber sido impugnado por medio de la apelación especial que deben haber presentado. Quiere decir que aquí, yo lo he dicho a la saciedad, no soy abogado, pero aquí los jueces que tuvieron a bien, que estuvieron involucrados en esta sentencia, no hicieron la sana crítica razonada, no fueron observantes de la ley, porque los presupuestos que tú estás mencionando acá no se dan y no encajan dentro de los delitos que hoy fueron sentenciados los 3 militares veteranos. Sí, mira, la sana crítica razonada la tienen que hacer ellos valer al analizar las pruebas. Aquí sencillamente se trata de ver si los hechos por los que son acusados encajan dentro de esta figura delictiva. Si los elementos de este delito se dan en los hechos que originaron la denuncia. Pero evidentemente no se dan. Y aquí es donde ciertos medios escritos se rasgaron las vestiduras al decir que esta sentencia era histórica. Veo que sí va a ser histórica. Sí. Porque va a quedar como un error gravísimo de nuestras adjudicaturas, que han violentado los procesos, no han sido observantes de la ley. Creo que la historia se los va a comer a estos jueces, porque verdaderamente han dejado mucho que hacer en el que hacer como jueces. El segundo delito que ellos fueron, por los cuales fueron sentenciados, fue por desaparición forzosa. Sí, forzada. Forzada. Desaparición forzada. Ese delito lo contempla el artículo 201 del Código Penal. Tal vez y Control nos apoya para que el público nos siga en la misma sintonía, que vamos a ver, estamos analizando la sentencia. La sentencia, porfa, la sentencia donde están los 3 delitos. Sí, para que, y nos vamos después al artículo 201. La primera hoja donde aparece el delito. Este delito está contemplado en el artículo 201 ter y dice desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos. Y adelantito dice, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para tales acciones. Se han basado en esta condena
en decir que las autoridades superiores, lo que ellos llaman cadena de mando, es responsable porque ordenó o autorizó o apoyó que se cometiera el delito de privación de libertad de estas personas. Pero nunca probaron que existiera esa orden. Porque no basta estar en un cargo para que sea responsable de lo que hacen tus subordinados. Si tú no tuviste ninguna participación en Código Penal, es claro. Tiene que haber una relación directa entre la acción que ejecuta la persona y el resultado que es el delito. Pero lo más grave aún es que este delito, si volvemos a poner por favor el principio del delito, no existía en la época en que supuestamente ocurrieron los hechos. Este delito, según aparece en ese cuadrito que tenemos en la pantalla del 3 de julio del 96, dice adicionado arriba donde está, dice desaparición forzada, hay un asterisco y ese asterisco es el que está en el cuadrito y dice adicionado por el artículo primero del decreto 3396 del Congreso de la República, aprobado el 22 de mayo del 96, publicado en el Diario de Centroamérica el 25 de junio del 96, entró en vigencia el 3 de julio del 96. 1996. Veamos, según lo que dice la acusación en la sentencia, en qué fecha ocurrieron los hechos por los cuales se le está procesando a los militares. Está en la página 87 de la sentencia, si la podemos poner ahí, por favor. Recordemos que este fue un decreto ley aprobado por el Congreso de la República en el año 1996 y publicado en ese mismo año, el 25 de junio. Entonces, miremos la fecha, ahí está la fecha, ese que es 1981. Así es. Esa es la fecha en que ocurrieron los hechos. Dicha persona fue detenida ilegalmente el día domingo 27 de septiembre del año 1981. Aproximadamente. A la ley 9. No hay para aproximados. Bueno, pero mira, fue el 27 de septiembre del 81 y ese delito se creó en 1996. La ley no puede ser retroactiva. Efectivamente, no existía. Y mira tú, el artículo constitucional que se refiere a este principio que se llama principio de legalidad. Quiere decir que el juez retorció la ley y regresó 15 años atrás. Sí, mira, es inaudito. Es en realidad totalmente absurdo. Son puros tropelios que de los jueces un tribunal ahí de sentencia donde hay 3 jueces, abogados, se supone de cometan esos tropelios, ¿no? Cometan este tipo de violación de los derechos humanos fundamentales de la persona. Pongamos el artículo 17 A mí se me hace que constitucional. esa sentencia se las llevaron redactada y solo la firmaron. Sí, estuvo hecha, ya la tenían hecha porque por el tiempo que transcurrió entre el momento que se terminó, digamos, el debate, las conclusiones del debate, y el momento que notificaron, que fueron 14 horas, es imposible haber redactado una sentencia de 1075 hojas. 1075 hojas. Sí. Quiere decir, pueblo de Guatemala, que los 3 jueces retroceden a 15 años y quieren aplicarle la ley a estos 3 militares veteranos con una ley retroactiva y que la misma Constitución, el Código Procesal Penal y el Código Penal establecen que en Guatemala nunca puede ser retroactiva la ley. Sin embargo, lo determina que cuando le beneficia al reo, sí se puede acoger a la misma. Este principio que está ahí en el artículo 17 dice, se llama principio de legalidad en el Código Penal, lo vamos a ver a continuación, pero dice el artículo constitucional que está por encima de cualquier cosa, no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Si este delito se cometió en 1981 y el delito fue creado en 1996, no es punible. ¿Correcto? Hay que adicionar lo que dice el artículo 15 de la Constitución, ahí arribita del 17.
que se refiere a la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo, que no es el caso. Aquí lo que está haciendo es darle efecto retroactivo a una ley del 96 para aplicarla a un hecho de 1981. Imagínate. 15 años atrás. Sí, hizo retroceder 15 años el efecto del delito. Es imposible. Que 3 jueces no hayan observado eso. Definitivamente. Es decir, ese tipo, digamos, de ceguera jurídica. Miopía. No se puede justificar de ninguna manera. De ninguna manera. Y fíjate tú, el artículo 1 del Código Penal contiene este mismo principio y lo llama principio de legalidad. Se lo podemos poner, el artículo 1 del Código Penal. Dice artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Quiere decir que no solo el delito tenía que haber estado tipificado como tal en 1981 y no lo estaba, sino que además tenía que haber habido una pena en 1981 para ese delito y tampoco la había. No lo hay. Quiere decir que la condena por desaparición forzada que se hizo contra estos militares es totalmente ilegal. Nulla ipso iure. Nulla ipso iure. Es un vicio de fondo. Es nulla ipso iure porque contradice un texto expreso de la Constitución y del Código Penal. ¿Cómo es posible que se condene a alguien por un delito que no cometió porque no existía como Primero delito? Primero no se le comprobó fehacientemente que lo hayan cometido. Así y es. segundo, no existía la ley para la aplicación de la observancia de la misma. Pero aunque hubieran sido verdaderos los hechos y los hubieran logrado probar, que no los probaron, no podrían condenarlos por ese delito, porque no existía el delito. Entonces, esto te está demostrando a ti que había una consigna para condenar a estos militares a como diera lugar. Y fue tal la ceguera ideológica que llevó a este fallo que no se dieron cuenta que estaban cometiendo unos errores de fondo terribles, inaceptables. Sí. Que no hay cualquier abogado que los vea, y ahora todo el pueblo de Guatemala que lo está viendo y lo está viendo con evidencia escrita. Es imposible. Inaudito. Imposible condenar a estos militares por un delito que no existía. Qué grave problema de fondo ahí, vamos. Mira, ya es difícil que haya algo peor en esta sentencia que estar condenando por un delito inexistente. Y lo peor que por 3 jueces, porque ahí hay un presidente, hay un vocal y un segundo vocal. Así es. Quiere decir de que acá en Guatemala o los jueces son miopes o ciegos o responden a intereses oscurantistas que quieren que el conflicto interno armado siga vivo, pues, porque eso es lo que yo veo, que como que quisieran que Guatemala no haya firmado la paz. Y con esta sentencia que tú estás dándonos esta cátedra magistral el día de hoy, se está descubriendo con documentación, con el Código Penal, con la propia Constitución, que fueron juzgados por leyes inexistentes y que ni fueron comprobados los delitos. Eso es peor aún, que son errores de fondo, que son cuestiones, estos tropelios jurídicos verdaderamente lloran sangre, mi querido doctor. El Código Procesal Penal los denomina vicios de fondo de la sentencia. Son motivo, por supuesto, de apelación especial por vicios de fondo. Analicemos ahora el tercer delito por el que se les indicó. El tercer delito que aparecía ahí en la primera hoja de la sentencia es el de violación
y le agrega con agravación a la pena. Con agravación de la pena, pero el delito es violación. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no son parte de la tipificación del delito, sino que son circunstancias que modifican la responsabilidad penal, modifican el monto de la pena a imponer, pero no tipifican el delito en sí. El Código Penal, ¿qué tipifica en el tema de la violación con agravación a la pena? Ese delito lo tiene el Código Penal en el artículo 173 y solo lo llama violación, no lo llama con agravación de la pena. Lo vamos a analizar aquí, vamos a ponerlo en pantalla. El 173. Dice violación, no dice violación con agravación de la pena, porque la agravación es una circunstancia modificativa del delito. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Y para ver en el artículo que sigue en la página siguiente, el 174, habla de la agravación de la pena. Y dice, la pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 partes en los siguientes casos. Y habla de cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. En la acusación dice que fueron 2 o más personas que nunca se supo quiénes fueron. ¿Quiénes fueron? Si los autores, las personas que cometieron la violación no están procesadas. No se sabe quiénes. No se sabe quién fue. Sin embargo, están por cadena de mando. Les tipificaron. Están condenados otros que no tuvieron ninguna participación en el delito, ni dieron orden para que se cometiera. Y el numeral 7º de ese artículo también tiene un agravante cuando el autor es un funcionario público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Cabe señalar entonces, primero, que aquí no se sabe quién cometió el delito, si es que si hubiese cometido. Nunca se probó que el delito se cometió. Muy difícil de comprobar. Sí, muy difícil. Mira, la manera científica de comprobar esto hubiese sido que se hubiese sometido a un examen forense. A un examen forense. No existía en el 81 todavía el examen del ADN en el semen como se hace ahora, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se han guardado el semen encontrado en la vagina de mujeres violadas. Y cuando surgió... Se va a un banco de datos eso. Exactamente. Cuando surgió el ADN, se hizo el examen y entonces se ha podido probar quién fue el violador, que es lo que en este caso debió haberse hecho. No se hizo. No hay ninguna manera en que pueda probarse ese delito. No hubo ni cultivo, ni hubo peritraje por un médico forense, no hubo... En primer lugar, se contaminó la escena de lo que pudo haber sido el crimen, por ponerle un nombre. Hubo contaminación. Y media vez, te lo hago con conocimiento como paramédico, que cuando se ha tratado a una mujer que ha sido violada, se trata con una delicadeza para que no haya contaminación de la parte femenina de la mujer, y se hace un como raspado y se hace a través de hisopos especiales y se va a un cultivo, y eso se va a un banco genético para que cuando aparezca la persona indicada, hombre, pueda ser sometido a una prueba de ADN de semen. Pero en este caso, en esos años no había todos estos peritrajes. Sí. Sin embargo, es muy difícil, como tú bien lo dices, comprobarlo jurídicamente. Es muy difícil que 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 8 varones hayan violado a una mujer. Mira, lo único que existe, digamos, como es la declaración de la acusadora, quien hace un relato inverosímil de cómo ocurrieron las cosas, de que la violaban día y noche, lo tuvieron 3 días sin comer,
y que después ella logró escaparse saltando por una ventana. Imposible. Escaló una pared, se saltó la Una ventana. cayó del otro persona lado. con 24 Cuando- horas sin ingesta de bebida líquida ni alimentos comienza a tener una pérdida de la psicomotricidad que pueda tener o de la La rapidez. psicomotricidad, sí. En 2 días, no se digan, en 3 días menos. Para brincarse una pared, alguien tiene que estar bien comido, bien comida, y mucho menos si ha sido violada reiteradamente, es peor aún. Su ánimo está por los suelos. Si solo al tratar a una mujer violada por un hombre, los ánimos de esa mujer están tirados, está desanimada, no quiere saber nada. Mira, no digamos que la hayan violado 15, 20 soldados y que todavía haya tenido las fuerzas de poderse brincar una gran pared y salir corriendo. Pero hubo más que eso. Fíjate tú que cuando, ya se había escapado, salió de la pared, se recordó que había dejado olvidada una zapatilla. Y entonces volvió a escalar la pared. Por sus zapatillas, ni que fuera sido Saltó hacia adentro de la celda en que supuestamente estaba retenida. Se puso la zapatilla, volvió a escalar, volvió a saltar y se pasó lavando la cara en una pila que había ahí cerca para despejarse un poquito. No. Mira, es un cuento de hadas, ¿verdad? Es un cuento de hadas, es decir... Esa es peor que la Cenicienta. Pero Regresó por su zapatilla. los jueces de sentencia encabezados Valoraron por el juez eso. Chitimul no valoraron, no ejercieron la sana crítica razonada para analizar por qué ese relato de la acusadora era suficiente para condenar a los militares, que no lo era. Mira, no hay un íter lógico, no hay un razonamiento que permita decir está probado tal y tal hecho, como consecuencia tal y tal persona lo cometió y es responsable del delito y debe ser condenada. No hubo sana crítica razonada, simplemente utilizaron una expresión que se ha comentado públicamente y que dijeron los jueces que esa declaración se sostenía por sí misma. Es decir, no existe tal cosa en la valoración de la prueba, mucho menos en la sana crítica razonada. Aparte que el juez Chetumul, él tenía conflictos de interés. Yo creo que él como Sí, él era un juez imparcial. Él un juez, si él hubiese querido ser un juez imparcial, hubiera él renunciado a seguir conociendo el proceso porque habían intereses de por medio. Creo que acá, como tú bien lo has dicho, en la apelación especial que el día de ayer se vencieron los plazos, creo que una sala, ¿a qué le corresponde aquí, mi querido doctor? Ya es una sala ¿a quién se apeló? Sí, aquí? una sala de apelaciones. Una sí. sala de apelaciones con 4 o 2 dedos de razonamiento, creo que van a dar con lugar eso que se presentó el día de ayer, porque verdaderamente llora sangre esa sentencia. Sí, mira, como lo decía yo en alguna oportunidad anterior, el proceso desde el punto de vista de la condena está comenzando, la primera instancia. Falta la segunda instancia, falta la casación y falta un eventual amparo en contra de la sentencia de casación. Pero no hemos entrado todavía a analizar el aspecto de la temporalidad del delito. Estábamos viendo Los 3 delitos por los cuales fueron sentenciados, ¿no? sí, pero en este caso de la violación, la pena a imponer dice que es prisión de 8 a 12 años. Esa es la pena del delito. Para la prescripción de la responsabilidad penal, esta es la pena asignada al delito sobre la que hay que hacer el cálculo de tiempo, no las circunstancias modificativas de la responsabilidad como las agravantes. Si podemos ver entonces en el Código Penal el artículo que se refiere a la prescripción de los delitos, que es el 107, que agradecería nos pusieran en pantalla 107 del Código Penal, dice: la responsabilidad penal prescribe, es decir, se extingue, se termina. El numeral segundo dice:
por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte. El máximo aquí eran 12 años. 12. Una tercera parte eran 4 años, más, eran 16 años. El delito se cometió en 1981. Quiere decir que 16 años más tarde, en 1996, 97, la responsabilidad penal estaba prescrita. Si se quiere utilizar, en vez de ese supuesto del inciso segundo, el supuesto en el artículo 6 que dice, si el hecho fuere cometido por funcionario o empleado público, por los delitos que atentan contra la administración pública, la administración de justicia, que no es el caso, porque esos delitos no son contra la administración pública, ni contra la administración de justicia, que son apartados después del código. En ese caso es el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Pero no se trata de esos delitos, se trata del delito de violación. Entonces es el numeral segundo de este artículo 107, allá arriba, el segundo, el aplicable. Y dice que va a prescribir esa responsabilidad penal por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, que ya vimos que era 12 años el máximo, aumentada en una tercera parte, 4 años, son 16 años. De 1981 para la fecha en que se inició el proceso, la pena por ese delito estaba prescrita. Entonces, ¿cómo se le está adjudicando responsabilidad penal a estos militares por un delito que se hubiera dado y si se lo hubieran logrado probar, estaría prescrito? No tiene ninguna responsabilidad penal en la comisión de ese delito por el transcurso del tiempo. Quiere decir que, vuelvo a reiterar, más creo que acá a los 3 jueces les hicieron la plana, porque tan sencillo, cuando uno firma un documento sencillo X, uno lo lee qué está firmando. Eso es lo que le enseñan a uno, leer antes de firmar. No creo que estas gentes, estos 3 jueces, hayan hecho una sentencia a ciegas. Verdaderamente, esto es para parar los pelos de punta. Que Guatemala, pues, y hoy sí vuelvo a decir, esta es una sentencia histórica, pero para la historia, para que reconozcamos lo que no hay que hacer. Sí, es histórica por las violaciones a los derechos humanos de los procesados. Mira, la responsabilidad de los jueces aquí encaja en el delito de prevaricato. Ese delito de prevaricato está contemplado en el artículo 462 del Código Penal, y dice: prevaricato, el juez que a sabiendas, y aquí tenían que saberlo, son jueces de primera instancia de sentencia de un tribunal de mayor riesgo. No hay excusa para poder afirmar que ellos desconocían los artículos de la ley que hemos citado aquí. Dice, el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley. Esta es una sentencia contraria a la ley. Ya vimos cuáles son los artículos que regulan y que violó el tribunal de sentencia al dictar esta condena. Dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Aquí los hechos nunca fueron probados, podrían calificarse de falsos. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Esta es la responsabilidad penal para una resolución cualquiera. Pero cuando se trata de sentencia penal, todavía es más grave. La sanción dice, si la resolución dictada consistiera en sentencia condenatoria en proceso penal,
este es el caso. La sanción será de 3 a 10 años de prisión. Estos 3 jueces de sentencia están corriéndose el riesgo de ser procesados y condenados por el delito de prevaricato y por tratarse la resolución de una sentencia penal condenatoria, podrían ser condenados a 10 años de prisión. Yo tengo la esperanza de que eventualmente se deduzca esta responsabilidad de los jueces, porque mira, los guatemaltecos necesitamos confiar en el sistema de justicia. Y sentar precedentes también, ¿verdad? Porque Por supuesto, sería muy sano para Guatemala que cuando esta sentencia se haya anulado y esté firme la revocatoria de esa sentencia, se le deduzca a estos jueces presentar la querellas responsabilidad penales en que incurrieron. lo primero que hay que presentar ahí sería los antejuicios contra los señores jueces. Gozan de ese derecho. Si todavía fuesen jueces todavía cuando fuesen. quede firme la revocatoria de esa sentencia. Eso sí, respetándoles los derechos que ellos les han violentado a los procesados. Sentar una cátedra que a ellos se les va a respetar lo que ellos no han respetado. Efectivamente, porque mira, otra cosa es el trato que se le ha dado a estos ancianos militares, a quienes se les ha sometido a una verdadera tortura, no solo dentro de la prisión, sino lo que hemos podido ver cuando Tal los vez, transportan. si tú me permites, voy a abrir un paréntesis. El día de ayer vino un doctor en salud mental a Conversemos, y él determinaba que el 55% de los reos que guardan prisión preventiva están siendo vulnerados en su salud mental, porque se les han violado flagrantemente sus derechos, hay tortura en pleno siglo XXI, hay una aberración hasta en la transportación de los reos, en este caso de los militares, los veteranos militares, en la palangana como que fueran animales, engrietados, son personas de la tercera edad. Exactamente. Que en cualquier país civilizado, doctor Dubón, yo he visto la ley de Costa Rica, y una persona que pase los 65 años en Costa Rica ya no lo juzgan como tal, sino que guarda prisión en su domicilio. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Guatemala verdaderamente debería no dar cátedras, pero y hago mías tus palabras, que si esta gente, estos 3 jueces, si todavía se fuesen jueces, cuando esta sentencia sea votada y quede en firme, estos jueces sean sometidos al imperio de la ley para sentar precedentes, porque no podemos permitirnos que cada juez tenga una observancia distinta a lo que dice la ley. Si la doctrina de la ley es para todos, yo creo que Guatemala, la Constitución no tiene ciudadano grado A, ciudadano grado B, ciudadano C, no, todos somos iguales ante la ley. Efectivamente. Así lo dice el artículo 4 constitucional. Pero mira, además del delito de prevaricato, todos los torturadores que han sometido la dignidad y el estado físico de estos veteranos a estas torturas deben también ser procesados y debe deducirse responsabilidad. Es inaceptable que en el año 2018 tengamos una conducta que desde la edad media, comenzando la edad moderna, en tiempo de Galileo, a Galileo lo condenaron, pero por su edad lo pusieron en arresto domiciliario. Hace más de 300 años. Y 300 años después en Guatemala no somos ni siquiera capaces de tener este poquito de dignidad humana y de reconocérsela a otra persona. Y aparte la introducción de los cuerpos diplomáticos, en la dicha sentencia hubo hubieron embajadores, estuvo hasta el propio procurador de los derechos humanos en la sala. Creo que verdaderamente son shows mediáticos, jurídicos, que los han judicializado
pero han prostituido la ley. Sí. Tú, conocedor de la ley, que tú nos has informado que desde los 10 años has devorado libros, que en Quetzaltenango agarrabas los libros a devorarlos y a devorarlos, porque esa era la enseñanza de tu Señor Padre, y comenzaste a leer y a prepararte. ¿Cómo te sientes tú con esta sentencia, con varios tropelios en la misma, con violación y con errores de fondo? ¿Cómo te sientes tú, conocedor del derecho, que Guatemala se estén dando estas sentencias? Siento un dolor profundo, una indignación terrible. No encuentro palabras para describir con precisión la indignación que me provoca esta sentencia. A veces me parece que estuviera viviendo una pesadilla, que no he visto esto. Me parece inadmisible que en mi país, un país al que queremos tanto, jueces en los que hemos confiado la administración de la justicia, puedan cometer este tipo de acciones tan viles. Efectivamente, mira, a mí me decepcionó muchísimo la presencia del embajador de Estados Unidos en el momento en que se dictó esa sentencia, sentado a la par de las acusadoras, sentado a la par de la señora Mack, con quien tiene una vinculación evidente. La decepción venía desde que se fotografió con un rotulito que decía aquí yo, corazón Sisig, ¿verdad? Pero pareciera que él está siguiendo la agenda que el Departamento de Estado en época de Obama le impuso a Robinson en Guatemala. Se sigue inmiscuyendo en los asuntos internos del país, sigue apoyando la agenda que la izquierda tiene en este país, sigue apoyando la lucha ideológica que la izquierda libra contra todos los que no están de acuerdo con ellos, negándole a todos los derechos que ellos exigen para sí mismos. Porque cuando se trata de la libertad de expresión y de la libertad política, ellos la exigen siempre para ellos. Pero cuando se trata de los demás, nunca se la reconocen, se la niegan, se la cercenan, se la destruyen. Este tipo de actividades es el que tiene a muchos guatemaltecos confrontados. Desafortunadamente la labor mediática que ha realizado la izquierda ha sido muy efectiva. Si tú lees todos los medios que han tenido mayor circulación, pero que ahora ya están despidiendo gente porque van en picada gracias a las redes sociales que permiten que cualquier ciudadano exprese por ese medio sus verdades, te darás cuenta que hay prácticamente una consigna, entre comillas, periodística, porque eso no es periodismo, para favorecer la agenda política de estas personas, de la izquierda, a la que se ha sumado el embajador de Estados Unidos en contra de las políticas del nuevo presidente, del presidente Donald Trump, de las cuales él parece no estar enterado todavía. Correcto. Es una lástima. Es una lástima porque se trata de una persona que nació en Guatemala, que aunque haya renegado de la nacionalidad guatemalteca, debiera estar consciente de que en este país esa lucha ideológica que se está manifestando en muchos campos, lo que hace es destruirlo a este país, destruir al país en que nació, aunque ya no sea su país. Pero yo creo que por elemental moral, él debiera tener un poco de fidelidad a la tierra que lo vio nacer. Correcto, es guatemalteco, pero si usted no está sintonizando en este momento, el doctor José Luis González Dubón está haciendo el análisis de la sentencia en contra de los veteranos militares que fueron sentenciados a 52 y 37 años de prisión inconmutable por 3 delitos, de los cuales ya el doctor Dubón, dentro del análisis y con el código en la mano,
ha demostrado que eran leyes inexistentes cuando se cometió el supuesto delito. Doctor, estamos en el tema de prevaricato ahorita. El día de ayer se vencían los plazos para presentar una apelación especial. Esperemos en Dios que así se haya presentado. ¿Cuánto tiempo tiene el próximo juzgado de avanzada ahí para resolver, que es una sala de apelaciones? Bueno, mira, ahorita viene la etapa de admisibilidad de los recursos. Las apelaciones se interpusieron ante el tribunal que dictó la sentencia. El tribunal tiene que enviar esto a la sala de apelaciones que tiene jurisdicción sobre ella. Se señala una audiencia para que las partes comparezcan a presentar sus alegatos de segunda instancia y luego otra para el momento en que se vaya a dictar la sentencia. Aunque el Código Penal tiene el Código Procesal Penal tiene establecidos plazos relativamente cortos para que se realice esto, en la práctica se lleva muchísimo tiempo, dependiendo de la complejidad. Pero Guatemala ha demostrado que en ciertos procesos hay resoluciones express. Así es. Mira, cuando se trata precisamente de los amparos de la izquierda, particularmente los interpuestos por gente de la CICIG, como el abogado Alfonso Carrillo, o por el Procurador de los Derechos Humanos, en menos de 24 horas la Corte Constitucional los tiene resueltos, como ocurrió contra la declaración de non grato del colombiano Velázquez, y como ocurrió también en el caso de Ander Compas. Aquí se tomaron un poquito más de tiempo para interponerlo, pero igualmente de manera inmediata se lo resolvieron. Ahora imagínate, para revisar una sentencia que tiene 1075 páginas por un tribunal que no ha conocido del caso, ya podemos anticipar que el tiempo que se van a tardar solo para leerla, y ya no digamos para hacer el análisis, va a ser un tiempo largo. Si a ti te llevó, poniéndole interés, amor, te llevó más de 3 días leerla. Sí, me llevó 3 días leerla, y no con análisis detallado, sino leyéndola de tal manera que fuera comprensible. Es decir, si me llevó 3 días leerla de manera increíble, suprahumana, superhumana, al tribunal le llevó 14 horas redactarla, imagínate tú. Eso es a lo que iba. Es irónico que se cite al filo de las 3 de la tarde para dar la sentencia ese día y hicieron un show mediático y ni se presentaron. Lo más aberrante. Tú como abogado, ¿cómo te sentirías que ni lleguen a la sala los jueces y solo la manden por medio del secretario y léanla y los jueces no estaban ni presentes? Eso verdaderamente es una ofensa al proceso. Sí, mire, eso fue lo que ocurrió en el caso de los Bitco, en donde las audiencias tenían que ser orales y la jueza Ifán no solo no compareció a la audiencia, sino mandó una resolución redactada con una fecha anterior a la audiencia. Es que mira, las arbitrariedades y las violaciones a la ley por parte de estos jueces cooptados por la izquierda es verdaderamente conmovedora y ridícula si no fuera por lo trágico que resulta para los procesados. Y hay algo más que me gustaría comentar en relación a esta sentencia y a la situación de los militares veteranos que fueron condenados. Mira, la izquierda ha contado con una millonada de dólares en recursos para presentar esta acusación. Trajeron expertos de otros países a los que no les contestaba nada y cuyas declaraciones las tomó el juez en cuenta cuando no tienen absolutamente ningún valor en Guatemala, para respaldar una sentencia absurda en donde dictó incluso también convenios internacionales que no estaban vigentes en la época del delito, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Ley Magnitsky y otras, que no tenían nada que ver en el asunto, pero él las dictó como para decir que él tenía conocimiento hasta de la ley internacional cuando ni siquiera conoce el Código Penal.
ellos contaron con toda una serie de recursos financieros para montar este proceso. Yo he sabido que los veteranos militares tuvieron que vender hasta las refrigeradoras de sus casas y sus utensilios de cocina para poder pagarle a los abogados que se han hecho cargo de su defensa. Ni el Ejército de Guatemala ni el Ministerio de la Defensa aportó un solo centavo para la defensa de los militares, lo cual es una vergüenza. Es una vergüenza porque el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, debieran tener presupuestado un renglón para la defensa de acusaciones arbitrarias de sus veteranos y aún de los militares que están de alta. Sí, porque es la institucionalidad del ejército la que está en tela de duda acá. No solo eso, sino que es un hecho que la izquierda con financiamiento internacional los ataca en unas condiciones en que ellos están en un estado de indefensión. Indefensión porque financieramente no pueden defenderse de ese tipo de acusaciones. Sobre todo porque están jubilados. El monto de las jubilaciones es un monto miserable que apenas les permite sobrevivir, ni siquiera les permite sobrevivir, si no fuera por sus hijos y por otros familiares, no podrían sobrevivir con el monto de la pensión de jubilación, como le pasa a todos los demás jubilados en Guatemala, salvo ciertos personajes que están 2 o 3 años y se jubilan con unas cantidades terribles de dinero, que son verdaderamente vergonzosas para el ingreso promedio de un jubilado en Guatemala. Pero en fin, ese es otro tema. Pero lo que sí es una injusticia es que se haya dejado prácticamente en el abandono, en total estado de indefensión por motivos financieros a estos veteranos militares. No solo financieras, sino que en salud, en condiciones, igualdad de condiciones. Sí, es que lo financiero abarca todos los renglones de la vida, ¿verdad? Si tú no tienes recursos, no solo no te puedes defender, no te puedes curar, no te puedes vestir, no puedes tener una vida digna. Correcto. ¿Verdad? Entonces, como dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo tengo la esperanza de que en Guatemala se haga justicia. En este caso, naturalmente, es obvio que debe hacerse, pero también en muchos otros casos, porque hay mucha gente detenida en una prisión provisional interminable, que no tiene la oportunidad de hacerse oír, de decir, miren, a mí me tienen detenido ilegalmente, estoy preso, no hay pruebas y cada año me vuelven a aumentar la prisión preventiva. Ha habido un abuso de la prisión preventiva en Guatemala. Tú que eres doctor en Derecho, los jueces, dentro de la observancia, cuando dictan una prisión al reo, le dicen que queda detenido preventivamente, es porque observan que hay peligro de fuga o porque va a obstaculizar la investigación. Pero acá estos jueces carceleros gozan de meter presos a la gente. En el caso de los militares, de los veteranos militares, creemos que a ellos, primeramente Dios, y ellos metieron el recurso el día de ayer, la ley les va a dar la razón. Y esperemos que estos jueces sean juzgados por prevaricato, por violatorias a la Constitución, y por qué no decirlo, que digan y confiesen quién estuvo detrás de todo esto, porque hay un poder oscurantista detrás de todo este proceso que verdaderamente los guatemaltecos tenemos que saber la verdad. Pues. Mira, te voy a hacer un análisis de por qué y cómo se ha llegado a esta situación del abuso de la prisión preventiva. La Constitución dice que para decretarle prisión a un sindicado de un delito, tiene que haber información de la comisión del delito, es decir, probar que el delito se cometió, y motivos racionales suficientes para presumir que el sindicado lo ha cometido. Esos motivos racionales se supone que son pruebas que evidentemente llegan a la convicción de que la persona que están acusando
si pudo haber participado en el delito, porque estaba en el lugar del crimen, a la hora del crimen, porque llevaba manchas de sangre, porque se le sorprendió con los efectos del delito, en fin, hay toda una serie de pruebas. Los motivos racionales son pruebas. Pero ¿qué ha ocurrido? Por haber transformado el sistema de justicia en un instrumento de persecución política, la CICIG, por medio del Ministerio Público, presenta acusaciones en donde no hay motivos racionales suficientes para vincular a la persona. Entonces, con los jueces cooptados, como la jueza Aifán, como el juez Gálvez y otros, los, entre comillas, obligan, porque algunos no los obligan, sino que se prestan voluntariamente a cooperar con el objeto de ganar simpatías con la CICIG. Ellos decretan la prisión preventiva sin que hayan motivos racionales para presumir que los sindicados cometieron el delito. Ahí comienza el problema. Porque decretan la prisión provisional original sin pruebas. Desde ahí comienzan a violar la ley. Y eso tiene una duración de 1 año. Y al año el Ministerio Público puede volver a pedirla si no ha recabado las pruebas suficientes. Mira, cuando se presenta la acusación, ellos ya deben haber hecho la investigación, así es en todos los países civilizados del mundo. Aquí que tantas películas de Estados Unidos pasan. Se ve que los fiscales no se atreven a presentar la acusación hasta que no tengan elementos suficientes, no hayan hecho investigaciones que les permitan estar casi seguros, sino plenamente seguros de que el sindicado las cometió. Pero aquí, sin que exista ninguna prueba, los procesan y obligan, entre comillas, a los jueces a decretar la prisión preventiva. Violando el artículo 14 y 13 de la Constitución. Y pasa 1 año, no investigan nada, siguen sin pruebas y por esa razón piden que se prorrogue la prisión preventiva. Y pasan 2 años, no investigan nada, no tienen pruebas y piden que se prorrogue la prisión preventiva. Y pasa otro año y así sucesivamente. Y como lo decía aquí en este programa, hace unos días, la abogada encargada de la Procuraduría de Derechos Humanos. De la Procuraduría de los Derechos Humanos. Que hay gente que tiene 15 y 16 años de estar en prisión preventiva y en ese tiempo no han logrado recabar las pruebas para que se abra juicio. Y no las han logrado recabar porque no hay. No hay. Mira, si en 1 año, en el primer año de prisión preventiva, el Ministerio Público no ha logrado terminar la investigación, es porque no saben la van a investigar. tener. Nunca la van a tener. Nunca la van a tener. Nunca la van a tener. Entonces, por eso es que se ha abusado de la prisión preventiva. Y hay gente que ya cumplió las condenas que les podrían imponer en prisión preventiva, ni siquiera han ido a juicio. El caso del doctor Jesús Oliva, él estaba siendo acusado por un delito que si hubiese sido llevado a la etapa intermedia a juicio, lo hubieran condenado con la máxima de 6. Ya tenía 3 años, 4 meses. Quiere decir que por redención de penas se le hubiera salido en libertad, pero verdaderamente esto llora sangre, querido Yo te puedo doctor. citar aquí otros 2 casos que recuerdo en este momento. El caso del abogado Moisés Galindo, que tiene más de 8 meses en prisión preventiva, sin ninguna prueba en su contra. Porque encontraron un vehículo en el parqueo y el parqueo no estaba ni es público. Verdaderamente eso llora sangre. No, él ya demostró que el vehículo no tenía un origen ilícito, pero la grabación que le fueron a hacer A través de la pulsera de la exmujer de Lima, que la CICIG hizo, eso es violación. sin autorización de juez, no la presentan porque han cometido un delito al hacer la grabación. Y sin que presenten esa evidencia, la juez lo tiene detenido. No, Es decir, otro caso, el del ciudadano americano Anthony Segura. Anthony Segura, que era jefe del sindicato en la SAT, por haber denunciado públicamente, hacer una publicación denunciando al jefe de la SAT de ese entonces de que estaban defraudando al Estado, de que había una mafia ahí, lo metieron a la cárcel sindicándolo de ser esa mafia. Entonces resulta que él estaba acusando a los mismos miembros de la mafia a la cual él pertenecía. Sí, no tiene sentido. Y que le acusaron hasta de cohecho pasivo, o sea que él aceptó dinero para trabajar con la mafia. Y entonces, ¿cómo es que él está denunciando? Se está denunciando a sí mismo a través de una publicación. Mira, hace 3 años y pico que Tony Segura está guardando prisión.
Robinson no se dignó enviar a alguien a visitarlo a la cárcel. Y ahorita que está Arriaga, mandaron a alguien a que lo visitara de la embajada y lo que le hizo fue llevarle pasta de dientes. Mira, no es broma. Eso sí que No es broma. Y entonces... quiere decir que, bueno, el caso de Anthony Segura, aquí lo hemos manejado en Bellacanal, ya le dimos la oportunidad al padre, vino acá, creemos en la inocencia de Anthony, creemos que se le han violentado sus derechos, pero sobre todo el derecho a tener a su familia integrada. Hay niños ahí padeciendo la ausencia del papá, y como tú bien lo acabas de decir, doctor, cómo es que Anthony estaba denunciando a la mafia y ahora era parte de la mafia. No le encuentro sentido a eso, no le encuentro sentido. Entonces creo que acá el derecho le asiste a Anthony para recuperar su libertad a través de una medida sustitutiva, porque tengo entendido, y es aquí donde no entiendo yo la ley, que a unos sí medida sustitutiva y a otros no. Como que los jueces valoraran que en Guatemala hay ciudadano 1, ciudadano 2, ciudadano 3. No, yo creo que aquí la ley es pareja para todos. Creo que acá el derecho le asiste al ciudadano americano Anthony Segura de recuperar su libertad y que le den la oportunidad de defenderse, porque eso es lo que dice la ley. Todos tenemos derecho a defendernos. Te voy a hacer un par de comentarios acerca de las medidas sustitutivas. La prisión preventiva debe ser la excepción. El juez penal y el mismo Ministerio Público están obligados a proteger la libertad de las personas. Han utilizado la excusa política, porque la han transformado en una excusa política, de no otorgar medidas sustitutivas, por lo que el Código Penal denomina de manera inconstitucional interferencia en la investigación, que puedan obstruir la investigación de justicia o el peligro de fuga. Esas son circunstancias que el juez califica de manera puramente subjetiva. Desafortunadamente no existen los supuestos en los cuales el juez podría definitivamente decir se da este supuesto tal en consecuencia de peligro de fuga, o se da este supuesto tal, puede obstruir la justicia, sino que es la excusa. No, mire, puede obstruir la justicia, no le doy medida sustitutiva. No, mire, hay peligro de fuga. Hay gente que se ha ido a presentar voluntariamente al tribunal y el juez no le da medida sustitutiva porque es que hay peligro de fuga y se está yendo a entregar. Y han llevado hasta sus pasaportes, aquí está, mire, pongo a usted en sus manos, aquí no. Aparte de ello, el Congreso de la República aprobó los brazaletes. Así es. Para tener controlado a un reo ahora es fácil con la tecnología que existe. Y la excusa para no aplicar la ley es que no existe el reglamento, no se ha emitido el reglamento, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, el peligro de fuga y la obstaculización a la justicia es el instrumento político que están usando los jueces, presionados por el Ministerio Público y la CICIG, para negar las medidas sustitutivas a los detenidos y para llenar las cárceles en más de un 50% de toda la gente que se ha sindicado en muchos casos de delitos que no ha cometido, y en los que sí cometieron delito, pues que lo prueben. Pero no solo dictan detención preventiva sin pruebas, sin motivos racionales suficientes, les deniegan las medidas sustitutivas y además prorrogan prácticamente de manera indefinida la prisión preventiva. Eso es una manifiesta violación a los derechos fundamentales del ser humano, de toda persona. Y eso es lo que están haciendo la CICIG, el Ministerio Público y estos jueces. Y siguen impunes. Acá tú tocaste algo muy importante. En el tema de la prisión preventiva ha habido un abuso no solo de parte de los jueces, sino también de la CICIG y del Ministerio Público. Ellos dicen que no tienen nada, ni arte, ni parte en tema de la prisión preventiva, pero bien, porque se oponen. Cuando un privado de libertad solicita ante el juez competente que le dé medida sustitutiva, inmediatamente el Ministerio Público apela esa resolución a través de un memorial. Entonces vaya el llamado serio y responsable a la nueva Fiscal General de la República, doctora María Consuelo Porras, para que a la brevedad gire sus instrucciones a donde corresponda
y aquel fiscal que se esté oponiendo solo por oponerse sea sancionado administrativamente por el Ministerio Público. No se vale que acá el doctor Dubón acaba de desenmascarar y desnudar la realidad del Ministerio Público, que tienen guardando prisión preventiva a una persona por un año, y como no han podido dentro de ese año hacer la investigación, someten y lo prorrogan a 2, y hasta 3, hasta 4, hasta 5, hasta 16 años. Creo que doctora María Consuelo Porras, a la brevedad cree la Fiscalía del Ministerio Público de la revisión de las medidas y haga una revisión del actuar de sus fiscales, ordéneles que no solo se estén oponiendo por oponerse, que dejen de estar haciendo solo estadística, porque eso es lo que han estado haciendo, doctor Dubón. Así es. Estadística y número para demostrarle afuera a esas agencias que cooperan con ellos que están haciendo un trabajo y que están sometiendo bajo el imperio de la ley a los guatemaltecos, cosa que es lo contrario, porque son cuestiones aberrantes, son cuestiones que vienen a reñir con la ley y son tropelios a la justicia que verdaderamente hay que sentar ya precedentes, doctor. Mira. Por el tiempo, doctor, como yo muy agradecido de haberlo tenido el día de hoy acá, que Karina me dio la oportunidad, ¿cómo se despide después de este gran análisis, de esta cátedra? Me están preguntando a control si este programa lo van a subir a una página o si va a estar en Face o en YouTube, porque quieren dar una cátedra el día sábado en una de las universidades. Entonces, qué bueno que tomen tu conocimiento, tus cátedras que has venido a dar acá el día de hoy, para que enseñen a esos jóvenes que quieren ser abogados en el presente y el futuro. Mira, yo realmente reitero lo que dije al principio de este programa. La única manera civilizada de convivir en paz e intercambiar en paz en la sociedad es el derecho. Creo que este programa me ha dado la oportunidad de devolverle a Guatemala algo de lo mucho que me ha dado. Yo pertenezco a varias generaciones de abogados. Ya soy la tercera generación, ya tengo hasta nietos estudiando abogacía, mis 5 hijos son abogados. Y lo que quisiera es ponerle al alcance a los guatemaltecos el conocimiento de la ley, el conocimiento de las normas que rigen lo que está pasando en el país, para que se den cuenta realmente de quiénes son las personas que nos tienen sumidos en esta situación tan lamentable de confrontación innecesaria entre guatemaltecos. Porque se viola a diario la ley, se viola a diario los derechos fundamentales de los ciudadanos, se viola el Código Penal, el Código Procesal Penal, para perseguir objetivos de alcanzar el poder por medios no electorales, destruyendo las instituciones. Entonces, el propósito de esta participación es realmente poner al alcance del ciudadano común las normas que regulan lo que está pasando en el país, para que se den cuenta y formen su propio criterio. Tal vez nos preguntan, doctor, si tal vez abusando del tiempito, unos 2 minutos, 3 minutos, que si puedes comentar de lo que hizo el Instituto de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en contra del Procurador de los Derechos Humanos, que están presentando queja por escrito ante Junta Directiva del quehacer. Congreso. Sí, al Congreso presentaron un memorial para pedir la remoción del Procurador de los Derechos Humanos. Sí, mira, evidentemente hay... Tal vez si en control nos pone el instituto que mandó al Congreso del Instituto de Magistrados. Hay motivos suficientes para remover al Procurador de los Derechos Humanos, declarar vacante el cargo y elegir a alguien para que complete el periodo, una persona verdaderamente capaz, honesta e imparcial, y que no tenga una agenda política como la que tiene el actual Procurador de los Derechos Humanos. Es más que evidente que el Procurador de los Derechos Humanos no ha cumplido con las funciones para las cuales
fue elegido y las que le asigna la Constitución política y su ley respectiva. Pero es más grave aún la situación del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Por qué es más grave? Porque él ha tipificado con su conducta varios delitos por los cuales debe ser procesado. No sé si ya se planteó alguna acción penal contra el Procurador de los Derechos Humanos, pero sí tengo entendido que algunas personas o instituciones han estado muy preocupadas por los delitos que ha cometido el Procurador de los Derechos Humanos y que tienen la intención de deducirle responsabilidad. Yo creo que este personaje ha estado contribuyendo de una manera vil a la destrucción de la institución que se le confió, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que tiene una agenda política izquierdista conocida de todos. No debe el Congreso de la República permitirle seguir en el cargo por ningún motivo. Y creo que debe deducirse las responsabilidades penales en que ha incurrido. Quiere decir que para ti, bueno, para todos, porque el procurador ha incurrido en una falta de, tanto en temas morales como legales, que el Congreso lo hemos pedido acá, que los 158 diputados, ustedes que lo nombraron, tengan a bien de removerlo. Hay muchas causales ya de despido, y como bien dice el doctor Dubón, aparte del Instituto de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay otras instituciones que comienzan ya a partir de mañana y la próxima semana presentando situaciones legales ante el órgano jurisdiccionales para que se sea retirado del cargo el procurador. Hoy sí, ¿cómo te despedirías, Mira, querido doctor? Celebro la acción de la Asociación de Magistrados. La celebro porque, en última instancia, el Estado de Derecho, el régimen de legalidad, depende de los jueces y los magistrados. Correcto. Como le decía yo aquí al presidente de la Asociación de Magistrados, los jueces y magistrados son los únicos que pueden salvar a Guatemala en este momento. Y él me decía que hay muchos jueces que lo saben y que tienen el conocimiento para aplicar la ley, pero por temor no lo hacen, porque la CICIG y el Ministerio Público los tienen amedrentados, los ponen en esa lista de jueces de la impunidad, les plantean antejuicios y ellos dependen del sueldo que devengan como jueces o magistrados. Si se ponen, si los procesan, si los remueven por el poder absoluto que ejerce la CICIG en Guatemala, se quedan en la calle y no pueden llevar el pan a su familia. Entonces, es comprensible el temor, pero yo creo que si uno aceptó la responsabilidad de ser juez o de ser magistrado, pase lo que pase, al precio que tenga que pagar, tiene que cumplir con su deber. Así es. Si no, debe renunciar. Correcto. Debe renunciar y permitir que otro juez u otro magistrado que sí tenga la entereza moral para cumplir con sus obligaciones, ejerza el cargo. Correcto. Ninguna profesión en el mundo, ningún oficio en el mundo se puede ejercer si no se tiene el valor de cumplir con el deber que implica el ejercicio de la función. Aunque hay razones humanas que permiten comprender el temor de los jueces, no hay razones morales que justifiquen esa actitud. Correcto. Creo que hago mía tus palabras y le agregaría algo que se nos pegue un poquito de lo del secretario del Papa. Ustedes se acordarán de que meses hacia atrás fue sindicado el secretario privado de su santidad y él dijo que era inocente, pero por dignidad renunció al cargo. Dijo que se había puesto en tela de duda su honorabilidad y renunció. Lo mismo el presidente de Perú. Dijo él que no quería poner en peligro la gobernanza del país por lo que se le estaba sindicando y prefirió renunciar al cargo. Aquí deben de ser lo mismo.
Vean, ahí tenemos un Andrés Compas que ya fue declarado por el Estado de Guatemala que se retire del país y aquí está todavía. Tenemos un Iván Velázquez que fue declarado non grato y aquí está todavía. Tenemos funcionarios que no se apegan al Estado de Derecho y ahí están todavía. Creo que acá hay que, yo lo he dicho, el ciudadano o la persona como tal no solo puede heredar carros, casas, dinero, puede heredar algo muy importante que se llama moralidad. ¿Qué le va a heredar usted a sus hijos, señores jueces? ¿Qué le van a heredar, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué le van a heredar ustedes a sus hijos el día de mañana? Yo creería que pónganle un poquito de moralidad a la vida para que Guatemala comience a tener ese rumbo del Estado de Derecho. Y finalizo el día de hoy agradeciendo al pueblo norteamericano, al presidente Donald Trump, que reconoció y dio marcha atrás en la separación de las niñas y niños de sus hogares del lado de sus padres. Eso es muy importante, que el día de ayer haya dado marcha atrás y se esté valorando a la familia, que es lo más preciado que puede tener el ser humano. Y vuelvo a reiterar, de lo más humilde de mi corazón pido al pueblo norteamericano, a los senadores, al propio presidente de la República de los Estados Unidos de América, que nos concedan un TPS temporal para que nuestros conciudadanos tengan el derecho de ganarse la vida honradamente allá. Y que aquel guatemalteco que se encuentre transgrediendo las leyes y normas de los Estados Unidos, pues que se le aplique la ley. Pero al guatemalteco que está trabajando para el desarrollo de ese país, pedimos sí un TPS. Recuérdense que el volcán de fuego viene a vulnerar la economía del país, hay que invertir más de 600 millones para la reconstrucción en el área. Creemos que aplicamos para un TPS. Gracias, doctor, por esa cátedra magistral del día de hoy. Muy agradecido. Yo soy el agradecido. Me llevo eso en el corazón. Solo quisiera dar una información adicional. La disposición gubernativa de separar a los hijos de los padres en el caso de la migración ilegal a Estados Unidos fue emitida por Bill Clinton y fue instrumentalizada por Barack Obama. Él no está dando marcha atrás realmente el presidente Trump, sino que está dejando sin efecto lo que los demócratas autorizaron y han venido realizando. Correcto. Barack Obama es el presidente que más guatemaltecos expulsó de Estados Unidos. 276,000 vinieron por año. Pero la hipocresía de los demócratas o socialistas en Estados Unidos le ponen la carga de ese problema al presidente Trump. Mira, ojalá que el Congreso de Estados Unidos resuelva este problema emitiendo legislación que contemple una manera legal de migración a Estados Unidos. Porque en ningún país del mundo, ni en Guatemala, nosotros permitimos la migración ilegal. Correcto. ¿Verdad? Es decir, no podemos acusar a Estados Unidos de ser un país insensible porque reprime la migración ilegal. Ningún país del mundo admite ilegales. Correcto. Entonces, el problema es legislativo. Estados Unidos necesita trabajadores que no tienen la calificación que tienen los americanos que ya no quieren realizar determinados trabajos. Y nosotros necesitamos también los ingresos de las familias de esos trabajadores reciben. Pero no podemos avalar nosotros ninguna violación a ninguna ley para conseguir esos propósitos. Por lo cual el problema lo debe resolver el Congreso de Estados Unidos emitiendo legislación que permita a todos esos trabajadores llegar a trabajar a Estados Unidos, ganar su dinero, regresar y volver a regresar. Correcto. Si los dos países nos beneficiamos de eso. Un gana-gana. Un gana-gana. Así es como deben hacerse todas las cosas en la vida. No que una persona gane a expensas de otra, no es un juego de suma cero. Ok. Recordemos que Guatemala tiene una alianza estratégica con la potencia y yo creo que esa alianza se puede ir compenetrando, fortaleciendo y vuelvo a reiterar a la legislación estadounidense autorizarnos ese TPS. Un TPS provisional como lo tuvo Honduras, El Salvador y que ahí pues venga esa remesa para el crecimiento del país. Y pido a ustedes
que sigan en sintonía de Villacanal en la programación regular y si Dios lo permite, pues nos estaremos viendo pronto en Coyuntura o en Buenos Días Soto o en Conversemos o donde la vida nos quiera poner. Y no me voy a cansar de bendecir al pueblo de Israel por nombre. Los bendigo a todos ustedes y gracias por habernos atendido el día de hoy. Rubén, Doctor. verdadero gusto.